Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Qué recuerdan que habló el pastor Rubén, que fue quien tuvo el primer capítulo? A ver. Cri. Yo sé que ustedes se recuerdan. Raquel. El pastor Rubén, de hecho, Santiago el 1, la introducción, Ajá. y habló del tiempo de las pruebas. Hizo ejemplo con relación a los ayunos, que estamos pasando muchas pruebas. Sí, yo tuve uno. Y Sí. por parte fue bueno el mensaje. Y esos ejemplos en cuanto a la prueba nos hizo analizar y pensar para uno meditar en la semana, esos momentos de prueba, dónde acudir. Bien, ¿quién más? Yo sé que ustedes estudiaron, que yo puedo dar el micrófono a quien sea ahora. Venga, aparte aquí adelante y deme el capítulo 2. ¿No estudiaron? ¿Seguro? Claro, clarísimo, se nota. Hablaba de que el Señor no tienta, sino que Él permite la prueba. Sí. Claro, usted puede. Y que en las pruebas tenemos que tener gozo también. Bien. ¿Y no recuerdan ninguno de los datos curiosos que el pastor habló? ¿Y qué dijo? Sí. Pero del libro de Santiago. ¿No se recuerda a nadie? Nadie. Dime, Josué. Es la única carta de la Biblia que es considerada como carta universal. Bien, eso es uno. ¿Qué más? Que se conocía como cartas generales o cartas universales. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ay, Dios mío. El pastor también dijo que se escribió, se estima que se escribió en el año 45 y 50 después de Cristo. Y él dijo otra cosa más. Nadie más se recuerda. Pues ustedes me van a prestar atención. La semana que viene, quien predica, le voy a hacer un cuestionario para que le pregunte. Bueno, él también dijo que en los 3 primeros versículos se refiere específicamente a la dispersión que en ese tiempo eran los judíos, los israelitas, que mucho tiempo después se consideraron como personas que eran del pueblo de Dios y también que con ellos se habían agregado muchas más personas, que es lo que se les consideraba como gentiles. Grábenselo. ¿Oyeron? Bien. Él también dijo que los 3 primeros capítulos del libro de Santiago nos hablan de la fe genuina. La semana pasada vimos, como decían muchos de ustedes, que la fe, el Señor la prueba por diferentes métodos, y uno de esos métodos es por medio de las dificultades. O sea, el Señor prueba nuestra fe por medio de la dificultad. También prueba nuestra fe por medio de la obediencia en su palabra, y también prueba nuestra fe por medio de las tentaciones. Hoy en el capítulo 2 vamos a ver que también Dios prueba nuestra fe, pero por medio de nuestras actitudes y acciones hacia los demás. Y también Él prueba nuestra fe por medio del resultado que produce nuestra fe, o sea, por nuestras obras. O sea, lo que produce la fe en nosotros es obras, y Él nos la prueba por medio de eso. Así que vamos a empezar, vamos al capítulo 2 de Santiago y vamos a comenzar a leer los primeros 4 versículos. Yo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Seguro? ¿Tan rápido? Wow. Era que lo tenían separado. ¿Que estudiaron? Bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tiene como título: no tengan favoritismo. No tengan favoritos, perdón. No tengan favoritos. Dice así: hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, y así que no deben tratar a una persona mejor que a otra. Imagínense que un rico, vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro, entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre, vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mucho al rico y le dicen: ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre
le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo. Serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Santiago era hermano de Jesús. En el primer verso podemos ver que él reconoce al Señor como el Señor Jesús. O sea, él se refiere a sí mismo como un siervo, no lo ve desde el punto de vista que él era hermano y se crió con el Señor ahí. Él lo mira desde el punto de vista que como Señor y Jesús, o sea, lo ve como el Señor Jesucristo, como su siervo. Él reconoce la soberanía del Señor, la soberanía de Dios en su vida y decide seguirle y servirle. Eso es lo que podemos ver en el primer verso. Lo que Santiago nos está diciendo en este verso es que nosotros no podemos andar profesando a Cristo y a la misma vez ser unos creídos espirituales que presuman de ser lo mejor y lo mejor sobre los demás. Todo lo que nosotros tenemos realmente nos lo ha dado Dios. O sea que lo que somos y quién somos es porque Dios así lo ha querido y Dios así nos lo ha permitido en nuestras vidas. Quizás en ese tiempo, yo cuando leía pensé y me dije, quizás en ese tiempo ocurrían esas cosas en el cual para que Santiago hablara de esas preferencias y de darle lugar al rico y al pobre, yo supongo que a su alrededor él estaba percibiendo eso. Entonces yo pensaba, quizás en el tiempo de ahora nosotros no veamos que pasen esas cosas, porque ponemos el ejemplo de nuestra iglesia y vemos que aquí no hay un grupo de silla que diga reservado para los ricos, reservado para los pobres. No, quizás aquí nosotros no veamos eso y en este tiempo no veamos ese tipo de situación. Pero debemos observar que aquí también podemos traerlo a nuestro tiempo y ver que aquí quizás no pasa eso, pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que hay favoritismo en la iglesia o no hay favoritismo? Pensando, si hay personas que piensan que son rechazados, también. Si hay personas que piensan que son favoritos, o si hay personas que piensan que son invisibles. Automáticamente, si hay personas que están pensando así, es porque hay algo y porque eventualmente nosotros estamos teniendo favoritos y estamos olvidando personas que están a nuestro alrededor y que son parte de nosotros y que son nuestros hermanos. Yo hablaba, que alguien me dijo el otro día que si yo hablaba con una chica, porque esa chica, el hablar con ella, vio que ella se sentía sola. Una chica de la iglesia que sirve en un ministerio y todo. Y cuando yo leía eso pensaba en ella y decía que muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestro amigo, en el que está a nuestro lado, el que mejor me cae, pero lo que Dios está diciendo aquí es que nosotros no debemos de hacer acepción de personas, que no debemos tener favoritos. Quizás no se trata del nivel social que nosotros tenemos, pero podemos extrapolarlo a que alguien que esté a nuestro lado necesita de nosotros y que nosotros podemos darle ese amor que Dios nos ha brindado y darle todo lo que nosotros recibimos por medio de Él, porque a veces esas personas llegan a un nivel que pueden hasta irse de la iglesia y nosotros en otro mundo. ¿Con quién? Con la gente que a nosotros nos gusta, con la gente que de verdad nos caen bien. Sin embargo, hay una persona que siempre se mantiene invisible en un lado y nadie le hace caso. Entonces, es fuerte. Cuando yo le estaba leyendo decía, wow. Cuando leemos la palabra nos enfrentamos a muchas cosas que quizás uno está aéreo, pensando, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Señor, estoy en un ministerio, hasta ahora no tengo ningún pecado, porque nosotros somos los que le ponemos nivel al pecado. Pero mirar algo tan simple como el Señor nos dice, aquí vamos a ver más adelante en los versos todo lo que dice sobre eso. Vamos a pasar al 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Dice, escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza
y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Yo me quedé, wow. La mayoría de personas, hay personas que tienen dinero y sirven al Señor, pero la mayoría de personas que tienen dinero, ese es su Dios. O sea, ellos entienden que con su dinero ellos resuelven todo, tienen todo solucionado y se olvidan del Señor. Otras personas sí les sirven al Señor. No son malas la riqueza, pero si no estamos cimentados bien en la palabra y bien en el Señor, lo podemos olvidar. Entonces, Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, ha señalado el interés que Él tiene por los pobres y les ha tratado con gran consideración. En el Antiguo Testamento se le enseñaba a los israelitas que no evalúen a las personas como ricos o como pobres. Vamos a Levíticos 19:15, o sea que desde el principio Dios estaba hablando del trato de los pobres y los ricos, o sea que desde el principio el ser humano, el rico de un lado y el pobre de otro lado. Dice así: no actúen con injusticia cuando dicten sentencia, ni favorezcan al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dicte sentencia. Desde el principio Dios hablaba. O sea que para Dios el pobre es importante. Quizás no se trate de un pobre físico de ropa, pero puede ser un pobre espiritual que necesite de Dios y que lo que tú tienes que Dios te ha dado, tú se lo puedas transmitir a Él. Quizás no necesariamente tiene que ser dinero, pero sí puede ser la palabra, lo que tú hayas recibido. Si lo ponemos, tengo algunos versículos que voy a compartir con ustedes de donde Dios habla sobre su interés por el pobre. Si comenzáramos a buscar, encontraríamos muchísimos versículos en los cuales se refiere a eso. Vamos a Job 5:15. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Eso está en Job 5:15. Vamos a Salmo 9:18. Salmo 9:18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Vamos al Salmo 68:10. Salmo 68:10 dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y Salmos 72, 12, 13. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Quién le socorra? Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Vamos de nuevo al versículo 5. Dice, miren lo que voy a leer nuevamente. Dice: escuchen bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. O sea que para el Señor es sumamente importante las personas pobres. Básicamente, nosotros no debemos de meternos con el pobre. O sea, que lo que nosotros vayamos a darle sea beneficio, sea amor, sea la bondad que nosotros hemos recibido. Debemos bendecirle siempre que esté a nuestro alcance, ya sea con palabras o con acciones. Vamos al 8, versículo 8 de Santiago. 8 y 9 vamos a leer. Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y la tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Dios nos ha mandado a vivir en su amor este año. Esa es la promesa que Dios nos dio, de vivir en su amor este año y toda nuestra vida. Y para poder estar bien, no es suficiente con decirle a una persona:
yo te amo, es necesario que nosotros accionemos y ayudemos al que de verdad necesita a nuestro alrededor. Por lo menos alguien de nuestro alrededor debe necesitar de nosotros, porque este mundo está, desde nosotros que tenemos al Señor, necesitamos, hasta el que no tiene al Señor, necesita aún más. O sea que a nuestro alrededor por lo menos una persona necesita de nosotros. Aquí en el Ministerio de Jóvenes, lo que vemos todos los días, lo que nos saludan, lo que los sábados estamos, ¿cómo tú estás? Bien, aunque esté mal. Necesitamos unos a otros, nos necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos amemos unos a otros, cumplamos su mandamiento. Porque si nosotros no cumplimos su mandamiento, estamos desobedeciendo y estamos pecando. O sea, que el pecado no es solamente matar, robar, sino que el Señor nos está mandando a amar a otros. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Vamos al 10. 10:11, vamos a leer. Si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo, no sean infieles en su matrimonio, también dijo, no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido a la ley de Dios. Como yo le decía, lo que le ponemos nivel al pecado somos nosotros. El que mata es un asesino, pero mentir es un pecado. Igualito. El Señor tiene, esa es la ley de Dios y es pecado. Aquí se nos está diciendo que debemos cumplir toda la ley, no algunas, sino todas. A veces nos agarramos de la gracia y decimos, no, hombre, eso era para los israelitas. Eso, cuando el Señor dio los 10 mandamientos, era Moisés y esa gente. Nosotros ya, el Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Pero vamos a ver en Juan 15:12, ¿qué cita? ¿Quién cita aquí este mismo mandamiento? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El que está citando ese mandamiento ahí es Jesús, el que murió por ti y por mí. O sea que ese mandamiento no es para los israelitas, para lo del Antiguo Testamento. Es para todo aquel que haya aceptado a Jesús, todo aquel que tenga a Jesús en su corazón. O sea que debemos amar a otros. Vamos al 12 y 13, vamos a leer. Bien. En el día del juicio, que este versículo realmente fue lo que más me impactó, porque aparte de, si no estamos cumpliendo el mandamiento, estamos pecando y desobedeciendo la ley, esto que vamos a leer es aún más fuerte. Dice, en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso, debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quien no se compadeciere de otros. Pero los que tuvieren compasión de otros saldrán bien del juicio. Vuelvo y leo, por si no lo entendieron. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos y decimos. En su mente, póngale en negrita esas 2 palabras. Hacemos y decimos. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Algún día, no sabemos cuándo, nos vamos a tener que parar enfrente del Padre Celestial y vamos a tener que dar cuentas por todas las cosas que nosotros hacemos, sean justas o sean injustas. Entonces yo no sé ustedes, pero yo quiero que cuando yo me pare, yo sea de los que tuvieron compasión de otros, por lo menos después que leí esto, de los que tuvieron compasión de otros. O sea, yo me río, pero es serio. Y que salgamos. Y que salga bien, o sea, que cuando yo esté al frente del Padre, yo sea de aquellos que tuvieron compasión de los demás y que el Señor tenga compasión de mí, así como yo tuve de otros. Vamos a la segunda parte de este estudio bíblico, que va muy relacionado con la primera parte también, y este se titula Confianza y buenas obras.
Esta parte, como les decía ahorita, tiene que ver con el producto, o sea, el resultado de lo que es nuestra fe. Nos muestra que no es suficiente con nosotros solamente confiar y confesar al Señor, sino que es necesario que nuestra fe sea funcional. O sea, quiere decir que nosotros accionemos, que no simplemente nos quedemos con lo que nosotros hablemos o digamos. Vamos al versículo 14, Santiago 14. Dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Para empezar, yo quiero definir fe según la Biblia. La semana pasada el pastor preguntó qué era la fe. Ustedes dijeron, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el pastor preguntó que hubo una definición según usted. Pero vamos a Hebreos 1 y vamos a ver este versículo. Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no se ven. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero que veamos en este versículo, y es que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, porque aquí hay algo que es sumamente importante y que es otra cosa que debemos subrayarla en negrita en nuestra mente. Dice el versículo, lo vuelvo a leer: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Y dice, así no se van a salvar. El Señor murió por nosotros, nos dio salvación, pero cada día de nuestra vida se nos presentan cosas que pueden atentar en contra de nuestra salvación. Cada día nosotros debemos de protegernos, pedirle al Señor que nos ayude a cumplir su palabra, a cumplir con las cosas que Él nos ha mandado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar un día a estar en la presencia del Señor y estar junto al Señor. O sea, que nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Al recibir a Cristo fuimos salvos, pero miren lo que dice aquí: si usted está aquí en la iglesia y usted simplemente está diciendo que es cristiano y no está haciendo nada, usted no se va a salvar. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Dice, así no se van a salvar. Y aquí Santiago no le está hablando a la gente del mundo, porque hemos leído en algunos versículos que dice, hermanos en Cristo. O sea, que Él no está allá afuera predicándole al que no conoce de Cristo. Él le está hablando a la iglesia. Él está diciendo hermanos en Cristo. O sea, que a los hermanos que Él le está diciendo, a los que ya aceptaron al Señor, a los que fueron salvos. O sea, a nosotros que estamos aquí. Si nosotros no hacemos nada, simplemente estamos diciendo yo soy cristiano y estoy sentado en una silla, lamentablemente no nos vamos a salvar. Bien. Vamos a ver en la Biblia a Santiago 4:17. Dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y el que tenga pecado no entrará al cielo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con lo que le decía ahorita. Recibimos salvación, pero debemos cuidarla. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos ahorita de que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Entonces aquí está diciendo que el que sabe hacer lo bueno, ¿quién es que lo está diciendo? El Señor, que nos amemos unos a otros. O sea, que es un mandamiento que ha sido dado por Dios. Entonces dice aquí que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y el que tenga pecado no entra al cielo. Entonces ahí confirmamos que si no estamos haciendo nada, no seremos salvos. ¿Por qué? Porque estamos pecando. Y ya lo sabemos. O sea, que si estamos haciendo algo mal, lo que debemos hacer es cambiar. Porque Dios, si Dios habla, todavía estamos a tiempo. Y si Dios nos habla, porque quiere que seamos diferentes. Vamos al 16. 15 y 16. Bien. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llene. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Aquí Santiago pone como ejemplo la necesidad. O
sea, como yo le decía ahorita, por lo menos alguien a nuestro alrededor necesita de nosotros. Puede ser material o puede ser la palabra de Dios, que eso es lo que nosotros estamos llamados a dar. Pero, por ejemplo, a su alrededor puede ser que alguien esté falta de ropa, como dice aquí, de abrigo, y que usted tenga 30 abrigos en su closet y que esa gente necesite un abrigo y usted porque le gustan toditos, me doy cuenta, déjame voltear la cara. No. O sea, él pone un ejemplo aquí de que si tú no ayudas, tú no estás haciendo nada. ¿De qué te vale hablar de que tú eres cristiano? ¿De qué te vale decir que tú has recibido a Cristo? Si tú quizás tienes la posibilidad de ayudar a otros y no lo haces porque no quiere. Si tú tienes 3 tenis y alguien necesita otro, ¿por qué razón tú no puedes darle uno si tú tienes 3? O sea, no necesitamos ser millonarios. Aquí muchísimos de nosotros somos bendecidos por el Señor. Y si miramos nuestro closet lleno, que no nos cabe, y sacamos ropa y entonces podemos ayudar a otros. Con eso yo me puedo acercar a mi alrededor, mi vecino. Yo ver una necesidad y yo ver que yo la puedo cubrir. ¿Qué yo puedo hacer? Mostrarle a Cristo con eso. Es una forma de yo acercarme a Él, ser su amigo para un día traerlo a la iglesia. Y que aquí el Señor se siembra la palabra y Él reciba al Señor. Pero yo tengo que comenzar con mis acciones. Y es cumpliendo la palabra de Dios. No de que yo no me le voy a dar cosas para traerlo. No, si yo voy a hacer lo que está diciendo la palabra. Sé lo que la palabra me está diciendo, que accione. Entonces, si yo tengo y he sido bendecida, pues entonces yo voy a bendecir a otros. Le voy a poner algunos ejemplos para que entendamos mejor este versículo. Si usted tiene una licencia de conducir, pero no la usa, es válida su licencia. Pero no le sirve porque usted no la está usando. O sea, no te sirve esa licencia. Tú la tienes, es válida, no está vencida, pero simplemente no te sirve porque tú no la estás usando. Ahora bien, si tú tienes un boleto de avión que tú compraste con tu dinero, que va de viaje, es válido ese boleto. Pero si tú no lo usas, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Asimismo es la fe. Si no la pones en acción, no la haces inválida, pero no te sirve de nada, es inútil si tú no la usas. Si tú simplemente la tienes guardada ahí, pues entonces lamentablemente no te sirve de nada. Entonces tú tienes la fe que Dios te ha dado, ¿verdad? Aceptaste al Señor, recibiste, ya automáticamente tú tienes fe en tu vida, tú comienzas a crecer y a madurar esa fe en ti, pero si tú no la usas, tú no tienes nada. Es como una licencia que tú no la uses, o es como un boleto de avión que tú pagaste, que va a llegar la fecha, se va a pasar y no te va a servir, y tú perdiste tu dinero. O sea, tú estás aquí en la iglesia, pero si tú te pasas tu vida entera sentada sin usar, sin poner en acción tu fe, no te va a salvar. Dije que es simple, no es simple. Se escucha simple, pero no es simple. Porque un día el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en acción y que nuestra fe no sea muerta. Vamos al 18. Sí. Bien. A los que dicen que son fieles, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que yo hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Vuelvo y repito, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve, que de nada sirve decir que eres fiel a Dios y confías en Él si no haces lo bueno. Aquí Santiago era como muy peculiar y que ponía muchos ejemplos cuando él estaba haciendo su carta, porque en cada una, vimos ahorita el ejemplo de si alguien necesita un abrigo, necesita pan. Y ahora vemos aquí que él pone este ejemplo. Pero a partir de los próximos versículos, él comienza a dar ejemplos con argumentos bíblicos. Y aquí vamos a ver cómo
la fe, vamos a poder confirmar que no solamente era porque Santiago lo estaba diciendo, sino que él también se argumentó en la palabra de Dios. Y dice aquí que nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se mostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Yo me puse a buscar en la Biblia cuándo fue que el Señor prometió a Abraham esa promesa de Isaac. Para los que no saben, Abraham y Sara estaban muy viejos y no podían tener hijos. Yo puse la versión en Dios habla hoy y realmente me reí porque nosotros realmente somos así. Le decía a Raquel ahorita, dice que Abraham, el Señor estaba hablando con Abraham y el Señor le hizo la promesa de que le iba a dar Isaac. Entonces Sara estaba en un lado brechando y escuchando lo que el Señor y Abraham estaban hablando. Entonces Sara se fue a reír cuando, dice así la versión literalmente, que se puso a reírse Sara. En Dios habla hoy. Entonces yo me quedé como que, y no solo se quedó ahí, de que ella le dice al Señor, Sara, que porque tú te ríes. Estoy parafraseando, pero fue básicamente así. Que por qué se ríe. Ella le dijo que ella no se estaba riendo. Y el Señor le dijo, yo sé que tú te estás riendo. Y yo me identifiqué porque muchas veces nosotros somos así, que nos agarran con las cosas. Y al Señor, o sea, ella le dijo, yo no me estoy riendo. Y el Señor le dijo, yo sé que tú te estás riendo. Y yo me quedé como que wow. Pero Abraham, el Señor le hizo esa promesa a Abraham. Y si Abraham no hubiese tenido una fe funcional, lamentablemente, esa promesa de todo el tiempo, eran dos personas sumamente viejas, que ahora mismo uno se queda como que iban a tener hijos. Y si tienen hijos saldrán normales. No, en serio, ahora eso es lo que uno piensa. Pero es verdad. Entonces, después de que el Señor te promete algo que es imposible ante los ojos humanos, que te lo den y que después te digan, sacrifícalo. O sea, si yo le digo a los pastores de jóvenes que el Señor le diga que si sacrifican, que traigan a Lucas y que lo sacrifiquen, ustedes dirían así como Abraham, de una vez se lo llevarían sin pretexto y sin nada. Realmente es sumamente fuerte. Y después de que esa promesa que tú tanto esperaste, tú la tengas que dar, o sea, y que te la pidan. O sea, tenía que ser alguien que tuviera una fe sumamente grande y sumamente funcional. O sea, que accione y que no lo piense 3 veces y que lo dude. Señor, pero tú fuiste quien me lo dijiste y que no le ponga pero. Porque eso es lo que nosotros comenzamos a hacer. De una vez comenzamos, pero Señor, pero no. Es que eso fue lo que tú pediste y hace mucho yo lo estaba esperando, no. Sino que él, por su fe, fue que recibió lo que tenía. Eso es lo que acabamos de leer. Por su fe, pero accionada. Dice que la confianza de Abraham tuvo en Dios, la confianza que Abraham tuvo en Dios se mostró con todo lo que él hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Vamos al 23. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Y ahí vengo y les digo. Hace mucho, o sea, ya hace 1 mes y pico, el Señor puso en el corazón de los pastores de jóvenes que trabajáramos con una serie, ¿verdad? Se llamaba Hábitos. Y uno de los temas era hacerse amigo de Dios. Entonces, hace mucho que Dios está tratando con nosotros, con los jóvenes, de que Él quiere hacerse amigo de nosotros. Dios es nuestro amigo. Lo que no queremos ser amigos de Dios somos nosotros, porque somos los que nos alejamos, somos los que hay que estar encima de nosotros y no lo hicieron. Y el hábito sigue, era un hábito que nosotros estamos creando, aunque no lo hayamos hecho. Hoy es el tiempo de empezar. Todavía Dios, hoy, después de ya la serie haber terminado, nos está diciendo y nos está dando más formas de cómo nosotros ser amigos de Dios, ser amigos de Él. ¿Y cómo? Por medio de la fe en obras. O sea que si Él nos pide algo, no importa lo tanto que nos guste, lo tanto que nos duela, entregárselo. Porque el Señor tiene un propósito.
Entonces ahí nos vamos a acercar más y vamos a ser amigos de Dios. Y quizás un día podamos ser llamados, así como Abraham, amigo de Dios. ¿A usted no le gustaría? A mí sí. Del Señor, de Dios. Que te digan que tú eres su amigo, pero eso es lo máximo que nos podría pasar a nosotros. Pero para eso tenemos que ser como Abraham. Tenemos que ser como Abraham. Bien. Vamos al 25. Aquí vemos otro ejemplo que utilizó Santiago para él probar que la fe, para ser fe, era necesario, que con la fe no era suficiente, sino que se necesitaba obrar y que si no lo hacíamos, la fe era muerta. Aquí él puso el ejemplo de una persona que no era cristiana. Usó a Abraham, que era amigo de Dios, pegado ahí del Señor, Alá. Ahora él utilizó otra gente que no conocía a Dios, que simplemente había escuchado y creído en las obras que él había hecho. Vamos a leer el 26. No, 25, que los lentes, señores, no lo tengo. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlo también a escapar por otro camino. Ella había escuchado acerca de los actos de Dios, por eso ella creyó en Dios. Pero no se quedó ahí simplemente. Ella puso a accionar su fe. Y por esta razón ella recibió gracia ante los ojos de Dios y fue liberada del castigo. Rahab es un ejemplo de conversión genuina porque la fe de ella actuó en obras. O sea que ella no estaba en la iglesia, acabamos de leer que ella era prostituta. Y por lo que ella había escuchado de Dios, ella creyó en Dios, ayudó a esos espías y por eso ella alcanzó gracia delante de los ojos de Dios. Y por eso se dice que se podría decir que ella tuvo una verdadera fe genuina. O sea, y que no se quedó ahí, simplemente que ella la puso en acción. Vamos al 26. Bien. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Así termina este capítulo, diciendo así. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no es acompañada de buenas acciones. Cada uno de nosotros, si no está haciendo las cosas bien, puede comenzar desde hoy, a comenzar a identificarse. Vamos a comenzar aquí adentro. Nuestros vecinos, el que está a nuestro lado en el colegio. A dejar el favoritismo, porque eso es pecado. Ya lo leímos. No se trata del que me caiga bien, del que no me caiga bien. Se trata de que Dios nos ha mandado a amarnos unos a otros. No nos dice si es bonito, si es feo, si te cae bien, si no te cae bien. No, Él te está diciendo que nos amemos unos a otros. Y si se nos hace difícil, nada más tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, pero no es pedirle un día y ya el Señor hará el milagro, sino cada día Emile, Señor, ayúdame que yo no puedo. Si tú no me ayudas, sin ti yo no puedo. Pero eso es todos los días, ay, Señor. Pero no un solo día, sino cada día de nuestra vida. Pedirle al Señor que nos ayude a que terminemos este año bajo su amor. El amor no solamente se trata, sí, el Señor, de estar en la presencia de Dios, de buscarle, pero yo puedo mostrar el vivir en el amor de Dios con los que están a mi alrededor. Porque ¿cuál es el segundo mandamiento? Lo acabamos de leer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo estoy amando a mi prójimo, con eso yo me estoy acercando al Señor. Y me estoy acercando más a esa promesa que Dios nos dio este año. O sea, que Dios quiere que nosotros, por algo Dios nos está hablando. Quiere decir que hay necesidades, quiere decir que debemos de mejorar. Quiere decir que si nuestra fe está siendo muerta, que comience a ser viva. Y para terminar, yo quiero dejarles con esta reflexión. Hoy Dios nos hace un llamado de atención y nos dice que cada día nuestra fe es probada por medio de las acciones y las actitudes que tenemos hacia los demás. Y nos dice que debemos tener mucho cuidado del favoritismo, de lo que hacemos y lo que decimos. Eso no se nos puede olvidar. Dios quiere que nos identifiquemos a nuestro alrededor con los demás,
que cumplamos nuestra promesa de este año, amando y compartiendo las bendiciones que hemos recibido por parte de Él con otros. Si tu fe está muerta, es tiempo de volver a empezar. Ponla a funcionar. Con la ayuda de Dios lo puede lograr. Para que estemos delante de su presencia, ese día nosotros podamos ser de aquellos que digan que le fue bien y que el Señor nos ponga de un lado y no nos ponga del otro lado, porque tú no tuviste compasión de otro, pues yo no voy a tener compasión de ti. Vamos a orar. Amante Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerla. Gracias porque la tenemos. Gracias porque tú abres nuestros ojos y tú nos enseñas, Señor, la manera en que nosotros tenemos que vivir. Señor, sin ti nosotros no lo podemos lograr. A veces se nos hace difícil y nos acostumbramos tanto a algunas cosas que entendemos que le estamos haciendo bien. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Si en algún momento, Señor, nosotros hemos tenido favoritismo con alguna persona u otra, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a tratarnos unos a otros con amor. Señor, a tratarnos, Señor, como tú nos tratarías, Señor Jesús. No importa cómo seamos, tú nos tratas bien, tú nos amas, tú nos bendices, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a nunca borrarlo de nuestras mentes, Señor, y a tratar a otros, Señor, como nos gustaría que nos trataran a nosotros, Señor. Ayúdanos a cuidar lo que hacemos, lo que decimos, Señor Jesús, como tú nos mandas en tu palabra, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo cada día nos ayude a poder cumplirla, Señor, a obedecerla, Señor Jesús, para no poder transgredir tu ley ni ser pecadores. A veces, Señor, nos olvidamos de eso, Padre, pero tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos da la fortaleza. Así que sabemos que tú nos vas a ayudar, Señor. Disponemos nuestros corazones y te pedimos, Señor, que si hemos tenido nuestra fe muerta, Señor, que tú la enciendas, Señor, que tú la hagas funcionar, que nos ayudes a identificarnos con las necesidades que están a nuestro alrededor, desde nuestra iglesia, nuestra comunidad, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, Señor, podamos identificarnos, Señor, y si podemos, Señor, de una manera u otra, decirlo, Señor, tú nos ayudes a recordar esta palabra, que no sea borrada de nuestros corazones, Señor, y que comience a accionar desde ahora en adelante para que seamos diferentes. Y el día que nos paremos delante de tu presencia, Señor, podamos pararnos, Señor, y poder decir, Señor, que fuimos fieles, Señor, delante de ti. Te damos gracias y te bendecimos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús.